Es martes 23 de abril de 2013. Sean ustedes bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos ven a través de laprensagráfica.com, nos escuchan en GD Radio del Grupo Dutriz o también nos pueden ver en Canal 95 a las 9 de la noche en cable de Tigo. Este martes en la entrevista en línea con nuestro invitado conversaremos sobre la seguridad informática en nuestro país, en el mundo en general, de la protección de la privacidad de las personas, por qué no decirlo de la familia, de las empresas y desde luego la misma economía nacional o una economía a nivel global. Esto pues desde luego ante la llegada de nuevas tecnologías de comunicación que se expresan a través de Internet. Para conversar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Maximiliano Cantis. Él es el gerente para América Latina de ESET. Él estará participando también en un foro sobre responsabilidad social empresarial, El Salvador Ciberseguro, como parte de un esfuerzo integrado entre la prensa gráfica y ESET latinoamericano. Maximiliano, es un gusto, bienvenido. Un gusto, muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, perfecto, tercera vez en El Salvador me decía entonces, ¿no? Tercera vez y bueno, ya sintiéndome cada vez más parte del lugar y conociendo cada vez más un poco a la cultura salvadoreña. Y cada día más querido, me decía. Mejor tratado. Me tratan mejor, me hacen como mejor, así que me conviene venir cada vez más seguido, me parece. Bueno, interesante, ¿no? Eso está bien, para ser parte de la familia, incorporarlo parte de la familia, ¿no? Qué bueno. Exactamente. Bueno, Maximiliano, para comenzar entonces, motivo de la visita, dábamos una introducción bastante general en la entrevista, en la presentación, pero bueno, qué mejor que usted nos explicara un poco el motivo de la visita en esta tercera oportunidad. Perfecto. Sí, el motivo principal es que estamos lanzando un proyecto llamado El Salvador Ciberseguro. Es un proyecto que fue creado y construido a partir de la alianza entre Prensa Gráfica y ESET Latinoamérica, y el objetivo principal del proyecto es educar, generar un espacio online seguro a partir de la educación en seguridad informática de la comunidad salvadoreña a través de contenido educativo justamente, escrito y a través de obviamente multimedias, ¿no? Formatos multimedia. El objetivo, es decir, el destinatario o los destinatarios de este proyecto justamente son los usuarios finales, la familia y sobre todo los niños, ¿no? Que hoy cada vez más están participando en esta interacción con Internet. ¿Cuál es el origen de digamos, siempre hay algunos temas que, o sea, se parte de una especie de alguna preocupación subyace en medio de esto, ¿no? Fundamentalmente, ¿cuál es? Y la preocupación fundamental es la educación. Es decir, nosotros nos encontramos hoy frente a un desarrollo tecnológico cada vez más grande. Digamos, las redes sociales hoy son el motivo principal de acceso a Internet y a través de ellas la gente se conoce a nivel personal, a nivel profesional. Entonces, todo este crecimiento que se dio a nivel tecnológico, a nivel Internet, no está siendo acompañado o necesitaría ser acompañado con educación, sobre todo para los niños, ¿no? Y en este punto hay un tema central, que es que estamos viendo que hay una especie de asimetría entre lo que conocen los padres sobre las tecnologías y lo que conocen los niños. Entonces, pareciera ser que los niños saben más de dispositivos móviles, de Internet, y los padres están en esta disyuntiva de tener que educarse para educar. Ese es el punto central, o uno de los puntos centrales de este proyecto, ¿no? En donde queremos proteger a la familia, queremos educar a la familia, queremos proteger los datos de las personas, educar en ese sentido y obviamente educar en cómo proteger los dispositivos de Internet. Claro, Maximiliano, y todo esto tiene que ver con la parte de las generaciones, es una cuestión muy generacional. Digo porque, bueno, en mi caso particular, metido en este mundo, en el ciberespacio y todo esto, pues obviamente por mi profesión, digo, por conocimiento, por necesidad del conocimiento, pero por convicción y también por necesidad, yo conozco, digo, un poco más sobre este tema. Y sin embargo hay momentos en los que efectivamente mi hijo tiene 18 años y entonces hay cosas en las que le consulto efectivamente sobre Internet, algunas consultas. Entonces, pero vuelvo entonces, es un tema generacional, digamos, hay una brecha bastante grande ahí. Y creo que los niños hoy definitivamente la experiencia primera con Internet, es decir, un chico hoy de 4 años, puntualmente mi hijo, puede agarrar el iPad e intuitivamente puede abrir aplicaciones. Y nunca me senté a explicarle cómo hacerlo. Y sin embargo él lo sabe hacer y entonces el punto es,
¿Qué van a hacer los padres en ese primer encuentro entre el niño e Internet? ¿No? O sea, ahí tiene que haber presencia de un adulto. El adulto es responsable de ese encuentro, de ese primer encuentro. Y hay algunas cuestiones o recomendaciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, definitivamente hay que estructurar el contacto con Internet. Es decir, el niño tiene que tener una determinada cantidad de horas que puede estar en Internet y no más. Supongamos, no sé, definir 2 horas de Internet por día y ser estrictos en decir no más. Eso también es parte de la educación. Y obviamente monitorear constantemente los sitios en donde están accediendo los chicos, ¿no? Hoy hay herramientas para hacer este monitoreo. Hay herramientas llamadas herramientas de control parental, en donde el padre define a qué sitios puede acceder y a qué sitios no. E inclusive definir un horario de navegación. Entonces, estas herramientas, por un lado, filtran el contenido nocivo que puede afectar al niño y por el otro lado, lo cuidan de amenazas informáticas como ser el malware, los virus en general, los spywares, etc. Ahora, interesante, me indica que vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, ¿cómo ir cerrando esa brecha, digamos, entre aquellos que no nacimos necesariamente en la era digital, ¿ya? Pero que, bueno, estamos aprendiendo, pero cómo ir cerrando esas brechas? Entonces, educación es la clave, sí, pero ¿cómo hacerlo? Porque, vaya, estos niños de ahora, desde que van prácticamente a kinder, pre-kinder, etcétera, ya los van introduciendo a ese mundo. Y hay una realidad muy concreta que usted lo decía, y es cómo un niño de manera intuitiva toma un iPad y comienza a movilizarse, ¿no? Utilizando su dedo y entonces nadie se lo dijo. Pero igual, entonces en las escuelas han tenido ese conocimiento. Hay una buena generación de nosotros que no la tuvo. Hablemos un poco más de eso después de la pausa. Regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Maximiliano, bueno, le decía entonces un poco esto de cómo ir estrechando reduciendo esas brechas porque son esenciales. Es decir, si los adultos estamos siendo superados en el conocimiento de las redes sociales, de toda la informática en general, por los pequeños, entonces educación es la clave. Pero bueno, ¿cómo hacer? Porque nosotros no vamos a regresar a primer grado, ¿no? Entonces, ¿cómo ir haciendo esos movimientos, esos esfuerzos? Bueno, nosotros desde nuestra posición hemos desarrollado contenido educativo, porque la clave es esta, no se puede dar vuelta, no se puede volver atrás el tiempo, pero sí uno puede hacer cosas en el presente como para mejorar esa falta de conocimiento. Nosotros tenemos material, por ejemplo, disponible para que los padres puedan educarse en cómo segurizar o estar más seguros en la navegación en las redes sociales, ¿no? En el uso de las redes sociales. Por ejemplo, tal vez la gente no sabe, pero tanto Twitter como Facebook tienen una posibilidad de configuración en modo HTTPS. Si nosotros configuramos el modo HTTPS tanto en Twitter como en Facebook, lo que estamos haciendo es evitar el robo de información cuando, digamos, no se utiliza esta HTTPS, el texto, digamos, la información viaja en texto plano. Esto es más fácil
para que los atacantes roben la información. Entonces, por ejemplo, esa es una de las configuraciones que haría más segura la navegación. Otra cuestión que los padres deberían saber es que los perfiles de Facebook de sus hijos deberían ser los más cerrados posible. O sea, deberían cerrarlo al máximo. Es decir, evitar la posibilidad de que fotos o información íntima del niño pueda ser vista por cualquier usuario en Internet. Nos cansamos de ver muchas veces perfiles abiertos y obviamente con fotos íntimas de la privacidad que hacen que, bueno, que si alguien tiene una intención de causar daño, eso pueda ser utilizado. Otro tema importante que los padres tienen que saber y que nos parece fundamental es lo que hoy se llama el grooming. El grooming es, a ver, esto es importante, muy importante. Lo que hay en Internet a veces parece ser una cosa y es otra. Es decir, no todo lo que hay en Internet es cierto, y en ese sentido hay perfiles falsos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los niños entran en contacto con supuestamente niños, o sea, pares, que los conocen a través de alguna red y empiezan a establecer una relación. En ese momento puede suceder que ese perfil sea falso y atrás de ese perfil existe un adulto. Y en este punto, y tiene que ver con esto del grooming, lo que se establece o lo que busca el adulto es una conexión emocional con el niño. Una vez que logra esa conexión emocional, pasa a la segunda etapa del grooming, que es la más grave, que es justamente generar un encuentro, obviamente en este caso sexual, y que el adulto se vale de ese perfil falso, de esa conexión emocional, para lograr ese encuentro. Es decir, estamos hablando de una primera etapa que tiene que ver con el uso exclusivamente, la parte virtual, ¿no? Totalmente. Virtual, entrar en un nivel de empatía muy fuerte con el niño. Exactamente. Pero luego de eso, entonces, es cómo trasladar un escenario virtual allá a la parte real. Exacto, o sea, es abusarse de lo que le dio digamos, la parte virtual, que fue esa conexión emocional, esa llegada al niño, para después lograr el encuentro. Cuando el niño se encuentra, obviamente, preso del engaño, se genera toda una conmoción en el momento y hay que ver cómo reacciona el niño. Obviamente las intenciones del adulto en este caso son las de abusar sexualmente del chico. Y eso está pasando. En Argentina hay un proyecto de ley que tiene media sanción desde septiembre del 2011, en donde justamente estamos impulsando la ley de grooming para tipificar estas acciones como delito, para obviamente poder penalizar estas acciones, ¿no? Y es súper importante que la comunidad esté al tanto de que esto existe, que los padres sepan, ¿para qué? Para poder meterse también en los perfiles de los chicos. Pero vuelvo entonces, Maximiliano, ¿cómo hacer en el caso, digamos, arrancando de los padres de familia? Porque mi hijo no tiene posibilidad de comprar una computadora, pero yo le facilito la computadora, yo le facilito la conexión a Internet, pero en la mayoría de los casos, como padre de familia, yo no sé cómo utilizar esa computadora. Entonces, ¿cómo hacer en esos casos, en el caso extremo donde hay, no sé si sea el término más adecuado, el analfabeta digital? Ajá. ¿Cómo hacer entonces con los padres? ¿Cómo comenzar? Porque la clave es educación. Total. Bueno, primero hay algunos consejos, que es tener la clave, el usuario y la clave del hijo, ¿no? O sea, yo soy el padre, yo soy tu padre, supongamos a mi hijo, te dejo acceder a Facebook, pero quiero saber cuál es tu usuario y quiero saber cuál es tu password. Esa es la condición. Entonces, en cualquier momento, yo puedo acceder a tu perfil y ver quiénes son tus contactos. Y empezar a ver quiénes son cada uno de los contactos. Es decir, quién es esta persona, dónde la conoces, entrar a esos perfiles, ver exactamente quiénes son. Si esos perfiles por ahí tienen una sola foto y pocos comentarios, es sospechoso, ¿no? Porque evidentemente no es un perfil desarrollado y evidentemente no es real. Entonces, empezar a investigar en ese tipo de cosas, abrir el diálogo con los chicos. Es fundamental que los padres hablen con los chicos y que fomenten que cualquier experiencia negativa que hayan tenido la cuenten. Otro consejo importante es cuando se da lo que se llama el cyberbullying, que es el acoso a través de Internet, recomendamos a los padres que recomienden a los chicos no responder ante estas agresiones. Guardar la información,
es decir, guardar el mensaje, el ataque, pero definitivamente no responder, porque justamente del otro lado lo que se está esperando es esa respuesta. Entonces son pequeños consejos que hacen que el niño no juegue a favor del ataque en este caso, ¿no? De acuerdo. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Regresamos con más después de nuestros anunciantes. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Maximiliano, ¿qué hacer entonces en estos casos? Es decir, bueno, si estamos hablando de educación, esto pasa, por ejemplo, ustedes, ¿hay entonces módulos completos, explicaciones concretas hacia los padres en estos casos? Sí, por ejemplo, nosotros lo que, a nivel digamos, contenido, lo que se va a compartir en el marco de su visita, ¿no? Sí, el proyecto El Salvador Ciberseguro es justamente poner a disposición en el sitio elsalvadorciberseguro.org. Ahí va a haber información de este tipo. Por ejemplo, tenemos un documento muy interesante que se llama Guía Segura para el uso de redes sociales. Entonces, en esa guía hay una explicación concreta de qué tipos de ataques existen hoy a través de las redes sociales y obviamente consejos, como algunos de los que hablamos hace un rato, para que justamente prevenir estos digamos, incidentes negativos. ¿Qué pesa más en todo esto? Que hayamos entrado en una nueva etapa, la humanidad ha entrado en una nueva etapa, en una nueva forma de comunicación. ¿Pesa más el lado positivo, la parte negativa? ¿Cómo hacer para que esto digamos, las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas se conviertan en una herramienta a favor nuestra, a favor del ser humano? Yo quiero pensar, soy muy optimista y quiero ver el lado positivo de todo esto. Es decir, definitivamente el avance tecnológico es una puerta a un mundo mejor, profesional y personal. Internet nos da la posibilidad de conectarnos de otra manera, mejor, más. Pero bueno, obviamente hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el desarrollo de lo que hoy es, por ejemplo, la telefonía móvil, ¿no? Es decir, hoy las personas, prácticamente un smartphone es una PC, tienen las mismas prestaciones. Y otra cosa, hay información confidencial y es más fácil de perder. Sí, porque bueno, habitualmente uno tiene un smartphone, tiene Facebook, tiene Twitter, acá todavía no tenemos mucho digamos, no está muy desarrollada esa parte de que usted pueda pagar recibos a través del smartphone, en otros países sí, pero bueno. Pero cada vez más, es verdad, exactamente. Ese punto de cada vez más las personas hacen transacciones bancarias a través del smartphone. Entonces, ¿cuáles son las claves en esta parte de seguridad que tiene que ver entonces con los dispositivos? Bueno, nosotros estamos haciendo año a año un análisis y hemos detectado un crecimiento alto de ataques hacia los dispositivos móviles, ¿no? Sobre todo a lo que son las plataformas más populares. La plataforma con más crecimiento del 2011 al 2012 fue Android, que creció un 20%. Hoy Android tiene aproximadamente el 60% del mercado, es un montón, muchísimo. Y obviamente por liderar el mercado es que está recibiendo la mayor cantidad de ataques. Entonces, hemos detectado el crecimiento, digamos, en el 2011 había 51 familias de malware para Android
y en el 2012 detectamos 56, ¿no? Hay un crecimiento ahí en las familias, en el tipo de malware, pero a la vez las variantes también han crecido. A ver, un típico ataque que hay hoy, que en realidad nosotros vemos que es el 60% de los ataques a dispositivos móviles, es el siguiente. La persona se descarga muchas veces una aplicación de un sitio no oficial, cosa que no recomendamos. Es decir, todas las aplicaciones que se bajen para el celular la tienen que bajar de una tienda oficial. Entonces muchas veces... Vaya, perdón, un paréntesis, pero el Android, por ejemplo, facilita el market, ¿no? Donde uno puede descargar. El Google, exacto. Ese es un sitio seguro. Es un sitio seguro. Ellos ofrecen aplicaciones que son seguras, digamos. Puede pasar, y ha sucedido, que mismo en la tienda de Google existen aplicaciones con código malicioso. ¿Por qué? Porque la característica de la plataforma Android es una plataforma abierta, en donde justamente está abierta a la comunidad para mejorar esas aplicaciones, y en esa posibilidad, en esa alternativa tecnológica que se les da, los ciberatacantes aprovechan e inyectan código malicioso. Entonces puede suceder. Lo más probable, digamos, es más seguro un sitio oficial que un no oficial. De todas maneras, ¿cuál es la técnica de ataque? Este 60% de ataques que hemos detectado en esta plataforma es lo que llamamos un troyano SMS. Para decirlo en español y fácil, el troyano SMS es un tipo de ataque que, por ejemplo, primero se produce de la siguiente manera. El usuario se instala una aplicación supuestamente buena, normal, inofensiva, y en ese proceso, en ese momento, está dándole lugar a la instalación del malware. El malware lo que hace, el troyano SMS, suscribe al usuario a un servicio premium. ¿Está bien? SMS. Entonces el usuario se le empiezan a consumir su saldo, su crédito, sin saberlo. Y es que por atrás hay una transacción comercial y hay una persona obviamente que se está llevando ese dinero. Entonces, fíjense, como en algo tan sencillo, cuando el usuario se instala esa aplicación, si leyera los permisos le está dando autorización a esa aplicación a enviar y recibir SMS. Ninguna aplicación, ningún juego, ninguna software va a necesitar hacer esto. Entonces, si el usuario leyera que le está dando autorización al software a enviar y recibir SMS, se daría cuenta que hay una amenaza, que hay algo raro. Entonces evitaría esa instalación. Por eso la educación es tan importante en este tipo de equipos. Otra recomendación que damos en materia de seguridad para dispositivos móviles es activar la tecnología de Bluetooth y Wi-Fi solamente en los casos en que voy a utilizar esa tecnología y después apagarla. Porque dejar abierto esto da la posibilidad que los atacantes puedan acceder al celular. Es decir, cuando uno se mueve con el dispositivo, con con el Wi-Fi y también el Bluetooth abierto y llega a otro lado, ¿puede alguien acceder perfectamente al dispositivo? Exactamente. Digo, en cualquier otro lugar que no sea mi trabajo, por ejemplo. Por ejemplo, sí, totalmente. Entonces, o en el trabajo, o sea, uno no sabe, digamos, el entorno que puede pasar, pero sí, lo recomendable es utilizar esa tecnología únicamente el momento que me voy a conectar a internet para mandar un correo y cerrarla. Otro dato importante en cuanto al hábito de los usuarios de smartphone, y es un estudio que nosotros hemos hecho, y es que el 30% de los usuarios guarda contraseñas en los dispositivos móviles. Es decir, las contraseñas del banco, las contraseñas de su perfil de Facebook, las contraseñas de Twitter, todas las claves que utiliza en el mundo de Internet, el 30% de las personas utiliza, guarda esa información en el dispositivo. Que es una parte de comodidad para no tener que estar digitando a cada momento las contraseñas. Exacto. Me imagino que eso es lo que habitualmente puede hacer alguien. Lo que pasa es que hay aplicaciones que te permiten justamente guardar todas tus contraseñas y de una manera segura, no tenerla en un texto plano, en una nota. Exacto. En el celular. Con lo cual, muchas veces pasa que están las passwords guardadas en una nota y el celular está sin clave. Entonces lo dejan arriba de una mesa sin clave, con todas las claves del banco abiertas. Entonces esas distracciones, esos descuidos hacen que después los usuarios padezcan de diferentes tipos de ataques, ¿no? Ya, y es recomendable tener mejor en cada cuenta, en Facebook, Twitter, lo que sea, tener una clave distinta. Bueno, ese es un punto fundamental.
las contraseñas. Hoy, para que la comunidad tenga una idea, una contraseña de 8 caracteres, por la tecnología que existe hoy, que utilizan los ciberatacantes, puede ser descifrada en 5 horas y media. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos justamente poniendo énfasis en este punto, en que las contraseñas realmente sean fuertes. ¿Cómo una contraseña puede ser fuerte? Bueno, por un lado, combinar, mínimo tener que tenga 8 caracteres, ¿no? Si es más, mejor. Y que en estos caracteres tenga, dentro de la clave, sean 2 caracteres de minúscula, 2 de mayúscula, 2 numéricas y 2 símbolos o signos del teclado tipo pesos o el numeral, como para que la contraseña sea más segura. La dificultad en este punto es el recordar la contraseña. Exactamente. ¿No? Pero bueno, hay que lograr un equilibrio entre algo más complejo y más difícil de descifrar y algo que se pueda recordar, ¿no? Obviamente. Cuando se introducen esas variables, mayúsculas, minúsculas, un punto suspensivo, etcétera, es porque le llevaría más tiempo a alguien tener que descifrar una clave como esa. Totalmente. O sea, totalmente. Si estamos hablando de alguien que le va a tardar 5 horas y media, quizás puede llevarle un día o más, o sea... O puede dificultar seriamente el hecho de descifrar la contraseña. De todas maneras, hoy las empresas están trabajando en un punto que se llama el doble factor de autenticación. ¿Qué es el doble factor de autenticación? Buscar otra forma, es decir, uno pone una clave y un usuario para acceder a datos confidenciales. Entonces uno se identifica con el sistema para que lo deje acceder. Entonces lo que están haciendo algunas empresas es poner un segundo factor de autenticación, es decir, otra forma en donde el usuario dice, o sea, muestra que es quien debe acceder a esos datos a través de lo que se llaman, por ejemplo, códigos numéricos, ¿no? Es decir, hay aplicaciones que se instalan en los celulares. Nosotros tenemos uno que se llama Set Secure Authentication, que lo que hace es generar un ping. Entonces cuando accedo, coloco primero mi usuario y clave normal, por ejemplo cuando accedo vía VPN, y luego hay una solución que me pide un segundo factor de autenticación, lo genero con el celular, coloco ese número aleatorio y accedo a la información. Entonces es como que esto de las contraseñas está siendo reforzada por un segundo factor. Cuando hay una pregunta, por ejemplo, de que... No sé, yo creo que me ocurrió alguna vez que pregunta si quieren autenticar o verificar o contraverificar la información que uno da. Preguntan ahí si que es un robot que está utilizando la máquina o es una persona. Pero entonces hay una pregunta muy específica donde una máquina no necesariamente tiene la habilidad de contestarla. Claro, bueno, esos son sistemas de, sí, exactamente, como de doble autenticación, en donde tratan, por un lado, de evitar que sepa, digamos, de constatar de que no es una máquina tratando de acceder a ese perfil. Y por el otro lado, obviamente, cuando, por ejemplo, le preguntan cuál es su mascota preferida o algún dato que haya dado como segundo factor, justamente lo que están buscando es asegurarse que la persona sea quien dice ser. Perfecto. Bueno, vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos, bueno, las tecnologías llegaron para quedarse, ¿no? O sea, es... Definitivamente. Hablemos un poco más después de la pausa comercial sobre esto. Entonces, ¿cuál es el único camino que nos queda a los adultos, a los padres, para poder tener un mejor nivel de convivencia, digamos, hacer una sociedad más segura? Vamos a la pausa comercial. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz.
La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Motriz. Maximiliano, decíamos, las tecnologías en medio de todo esto, bueno, llegaron para quedarse. Esto del Internet cada vez más crece. En nuestro país tenemos más o menos un 20% de cobertura de Internet, todavía bastante bajo en comparación a otros países, pero cada año va creciendo, va incrementándose y uno siempre entonces es como volver sobre algunas preguntas iniciales que hicimos y es, bueno, no dice uno, bueno, sí, es un mundo más conectado, más comunicado, pero a la vez más amenazado. Entonces, ustedes entonces están por la parte de cómo evitar, cómo hacer más bien que este mundo sea más seguro, que estemos más comunicados, pero que sea más seguro, ¿no? Sí, es uno de nuestros objetivos darle esa tranquilidad o esa, digamos, de alguna manera alejar cualquier amenaza, tanto para, bueno, nosotros nos dedicamos también a la parte corporativa, tanto para las empresas como para los usuarios finales, ¿no? Pero definitivamente los usuarios finales tienen alguna desventaja, ¿no? Porque bueno, en las empresas, que también tienen sus dificultades, obviamente, hay especialistas en seguridad. Claro. En las casas no hay especialistas de seguridad. Entonces, los padres, justamente, que son los responsables de la educación de los chicos, tienen que empezar a involucrarse cada vez más en esto, ¿no? En qué es Facebook, en qué significa navegar, qué es hacer una transacción online segura. Por ejemplo, ahí hay un tema, ¿no? A mí me pasó hace muy poco en Buenos Aires, haber ido a un banco y encontrarme con un banco en un horario pico, como se dice, vacío, ¿no? O sea, muy vacío, y ver como una estructura muy grande para la operación que estaba viendo en ese momento. Y justamente lo relacioné con lo que está pasando hoy, ¿no? Que muchas veces hoy hay muchas operaciones que las personas lo puedan hacer de manera remota. Es decir, que la arquitectura del banco fue creada y hoy está como medio desautorizada porque hay muchas cosas que, digamos, las puedo hacer desde casa. Bueno, cosas tan elementales como el pago de recibos de telefonía, agua, energía eléctrica, hacerlos a través de Internet, no es una cosa tan práctica como esa. Ahora, ¿qué pasa? El phishing, que es el robo de información, digamos, confidencial de la persona, a veces más personal, a veces financiera, y en este punto lo financiero es importante, engaña al usuario, muchas veces enviándole un correo basura, un spam, diciéndole que el banco quiere actualizar datos de él personales, ¿no? Como una práctica dentro inclusive de lo que es seguridad informática, ¿no? Entonces al usuario con esas palabras lo pueden llegar a engañar. Y cuando hacen clic en ese link, en realidad están accediendo a un servidor que no es obviamente del banco, sino que es el servidor del atacante, que lo que quiere obtener sencillamente es ese usuario y esa clave para por atrás hacer una transacción de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas cosas que el usuario puede hacer, es decir, hay algunas prácticas, hay buenas prácticas para que el usuario pueda protegerse de este tipo de ataques. En algún momento recuerdo que en esa parte se sugería verificar ¿qué sería? La extensión del dominio, ¿no? Totalmente, ese es un punto. Por ejemplo, realmente leer el dominio en su totalidad. Si por ejemplo estoy accediendo a Banco X, ¿no? O Banco Pepito, por decirlo de una manera, que diga Banco Pepito y que no diga Banco Pepito 1. Porque a veces quieren confundir, digamos, justamente ponen una parte del nombre para que uno lea rápidamente y acceda. Pero por ejemplo también es muy bueno confirmar que sea HTTPS, digamos, la URL. Y que habitualmente aparece en un color verde o puede ser diferente el color, ¿no? A veces sí tiene un color distinto, ¿no? Lo que sí aparece cuando es seguro el sitio, además de HTTPS, es el candadito. Exacto. Eso sí es importante que lo puedan constatar porque ahí es un certificado de seguridad del sitio al cual están accediendo. Entonces, con esas prácticas, no haciendo
clic digamos, links. El banco no les va a pedir un cambio de password por internet. Es decir, eso es importante que la comunidad lo sepa. Entonces, con esas 3 o 4 cosas, fíjense que son consejos que hacen que el usuario sea más precavido. Y bueno, en ese caso, tener como mayor, disminuir la posibilidad de que le roben sus credenciales, ¿no? Maximiliano, y en términos educativos, ¿qué hacer? Por ejemplo, si los niños desde muy pequeños les están enseñando en las escuelas todo esto de las nuevas tecnologías, pero no sé, ustedes habrán estudiado los pensum, los currículum, y qué tanto se está insistiendo mucho en esa parte de la prevención, digamos, de cómo hacer uso adecuado, correcto de las redes sociales, del internet en general. Cada vez más creo que las escuelas, las universidades se están involucrando más en esta parte, ¿no? Por eso nosotros recomendamos a los padres participar en todas estas actividades que se realizan en las escuelas, en donde digamos, internet y las redes sociales y la cuestión de la seguridad es muy importante. Pero no delegaría esa función en las escuelas. Nosotros, a ver, digo, siendo padre, ¿no? Obviamente las escuelas tienen un rol fundamental ahí, pero digo, el padre tiene que, más allá de lo que hagan en el colegio, más allá de la educación que rinde el colegio, tiene que preocuparse por saber qué está haciendo el hijo en internet, ¿no? De todas maneras, nosotros tenemos actividades, tenemos una gira que llamamos la gira antivirus, que la hacemos año a año, en donde aproximadamente por año llegamos a hablarles a 12.500 alumnos en toda Latinoamérica. Y bueno, y en esas charlas de lo que hablamos es justamente sobre temas de seguridad, ¿no? Tipos de ataques, tendencias, con el objetivo justamente de educar cada vez más a este sector, ¿no? O sea, el tema aquí es no delegar responsabilidades, es decir, los padres tenemos que asumir nuestra responsabilidad también. O sea, eso es importantísimo, y ese creo que es uno de los mensajes más fuertes que me gustaría dejar, ¿no? Que la responsabilidad de la educación de los niños en temas de internet queda del lado de los padres, definitivamente, más allá de que el niño sepa más de internet, más allá de que la escuela tenga sus acciones y sus actividades educativas. El padre tiene que saber y tiene que involucrarse, esa es la palabra, involucrarse en lo que está haciendo el niño mientras navega. De acuerdo. Vamos a una pequeña pausa comercial más. Regresamos después de esto. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, hay una parte interesante en esto, y lo decíamos en el corte comercial, Maximiliano, es que, siempre en el análisis de todos estos temas que conversamos, sale el hecho de que en el pasado uno decía, bueno, mi hijo queda seguro, queda en mi casa, bajo llave incluso, pero ahí está seguro, o se quedó con alguien, pero él está seguro porque no va a salir de la vivienda. Entonces uno dice, pero ahora él queda dentro de la casa, queda bajo llave, pero está con el internet, con la computadora, el internet abierto. Exactamente, cuando decías eso pensaba en algo que siempre digo en las conferencias que damos en ESET, en Latinoamérica, y es justamente que por ahí antes a nosotros nos retaban, como decimos nosotros, nos regañaban, nos enviaban al cuarto, y lo que tú decías, estábamos solos. Hoy en Facebook los niños pueden tener 1000 contactos, entonces
no solo no está solo, sino que puede estar con alguien que no conocemos. Y ese es el punto, ¿no? O sea, justamente con quién están nuestros hijos y cómo educar, el otro desafío, cómo educar, cómo enseñar algo que no sé. Porque los padres tienen la obligación de educar y de enseñar en este punto, pero antes de educar, como decíamos al principio de la entrevista, tienen que conocer. Y de eso se trata, ¿no? De empezar a conocer este mundo para poder educar mejor a los hijos, ¿no? Y en ese sentido tenemos algunos consejos, si te interesa, para compartir con la comunidad. Compartámoslo. Uno de los puntos importantes es las PCs pueden tener distintos perfiles de usuarios, ¿no? La computadora de la casa. El que controla toda la PC es el administrador, es el que puede hacer todo y tiene derechos sobre el resto de los usuarios. Ese usuario se llama usuario administrador. El usuario administrador de la PC debe ser del padre. Ese es uno de los consejos, ¿no? Para poder controlar lo que hace el niño y tener permiso sobre el perfil de los chicos. O sea, cualquiera puede tener acceso a esa computadora con la autorización, pero el administrador es el que puede verificar, entrar a cada uno de esas. A cada uno de los perfiles y ver qué tienen, qué información está guardando, las fotos, ¿no? O sea, ese es otro punto. Sí, porque de repente hay 2 o 3 niños en una vivienda, ¿no? En una casa, en un hogar, digo. Entonces, exacto. Y esos 3 niños deberían tener un usuario normal, común, por decirlo de una manera, pero el administrador, el que controla y el que tiene poder sobre esos usuarios, que es el administrador, debería ser del padre o del adulto. El otro consejo muy importante es mantener actualizado el antivirus. ¿Por qué? Porque el antivirus, hoy el malware, nosotros hemos detectado que uno de los patrones más comunes es el robo de información, ¿no? Acá hay un dato importantísimo. El 50% de nuestros estudios detectamos que el 50% de los usuarios de redes sociales está convencido de que no va a recibir ataques vía una red social. Obviamente esto no es así. Hay un malware que es el Cubefake, que ya tiene años en el mercado, que justamente ataca las redes sociales como Facebook, por ejemplo, y justamente terminan siendo parte de una botnet que roba información confidencial de los usuarios. Entonces es súper importante, de nuevo, tener una solución implementada de antivirus y actualizada. El otro tema relacionado con la tecnología, porque venimos hablando de educación, pero no podemos dejar afuera la cuestión tecnológica, definitivamente no, es la implementación de un sistema de control parental, de control de contenido, como se dice en seguridad informática, filtrados para poder definir a dónde va a acceder mi hijo y a dónde no, y en qué horarios. ¿Está bien? Y que paralelamente estos controles parentales lo que tienen es una base de datos de sitios maliciosos. Entonces, cuando se actualizan estos dispositivos, esta tecnología, lo que hace es cuidar el equipo para que el niño no acceda a lugares que puedan ser potencialmente dañinos. O sea, el sistema automáticamente bloquea. Automáticamente, es decir, por un lado, automáticamente hace eso y por otro lado, manualmente también se le pueden configurar páginas a donde no acceder. Claro. El otro tema importante es que los padres deben monitorear la navegación de los chicos. Es decir, deben acceder esto no es una práctica habitual, pero deben hacerlo, deben entrar al Explorer, al navegador, Firefox, o sea, la marca que sea, el navegador, desplegar, a la derecha se puede desplegar todos los sitios donde accedieron y ver exactamente, o ver en el historial, a dónde accedió el niño durante el periodo que quieran investigar. Eso es importante también. Otro punto fundamental para nosotros es que puedan controlar la cámara web. Muchas veces las cámaras web quedan encendidas por descuido o por lo que sea. Los padres deberían asegurarse de que la cámara no esté conectada en momentos donde no hay uso, ¿no? Eso también lo recomendamos porque obviamente la cámara muestra la intimidad y las cuestiones más delicadas de la familia y eso puede ser utilizado para llevar a cabo un delito, ¿no? Claro, si está abierta la cámara y está abierto el internet, eso puede perfectamente cualquiera manipularlo, ¿no? Sí, pueden ver qué tengo en mi casa, qué cosas de valor, y saber movimientos como para, en algún momento llevar a cabo algún delito.
Y el otro punto importante es, como mencionamos anteriormente, y es el quinto como consejo más importante, es revisar los perfiles o el perfil de las redes sociales de los hijos, ¿no? O sea, tener la password, la autorización para entrar y ver exactamente qué información está compartiendo, los chats que está teniendo. Eso muchas veces Facebook tiene su historial, entonces uno puede acceder ahí y ver toda la conversación que tuvo con amigos, con digamos, o desconocidos, y preguntar quién es esta persona como para indagar, ¿no? Pero eso ahora, sí. en estos casos, bueno, sí hay que comprar entonces un paquete de antivirus, que es como lo más recomendable, ¿no? Sí, hoy es importante que por lo menos esa tecnología, nosotros obviamente existe esta cosa de, bueno, compro algo, me bajo algo gratis o no, hay distintas aplicaciones. Sí sugerimos comprar una herramienta de antivirus, de anti-spyware y anti-spam, pero además de esto, que tenga, como mencionamos anteriormente, alguna funcionalidad de control parental. De acuerdo, bueno, nos quedan unos últimos minutos, cuando regresemos un poco a saber, y en medio de esto, ¿hacia dónde va el mundo? Digo, o sea, con todo esto, las tecnologías, ¿hacia dónde vamos? Todos los desafíos, los dilemas que se plantean. Vamos a una pausa, regresamos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Bueno, decíamos entonces las nuevas tecnologías, el Internet llegó para quedarse. Entonces hay que saber, no sería sobrevivir, pero hay que saber cómo utilizarlas correctamente. Digamos, entonces en el marco de esta alianza estratégica, la prensa gráfica ESET va en ese sentido, ¿no? La parte educativa es lo medular. Es lo medular, es importantísimo. El objetivo de este proyecto, El Salvador Ciberseguro, busca justamente construir esa Internet más segura a partir de la toma de conciencia, de la educación, de poner herramientas al servicio de la comunidad fáciles de entender. No es material, no queremos compartir material técnico complejo, sino queremos compartir información desglosada, fácil de entender, para que podamos ser más precavidos, ¿no? Y esto, por un lado, es para la familia, para los niños, para los padres, pero también para el ambiente corporativo. Es decir, uno de los desafíos que tienen las grandes corporaciones es, además de implementar tecnología, además de ver, como decías, hacia dónde va el mundo, hacia dónde van las tecnologías, es resolver el desconocimiento en seguridad que tienen los usuarios finales. Porque muchos de los problemas de seguridad informática que tienen las empresas es justamente este eslabón, el usuario final que comete errores, y por esos errores muchas veces se fuga información crítica de la compañía. Entonces es súper importante también pensar y ver esta dimensión del Salvador Ciberseguro en ese punto, en donde también
se va a beneficiar, o queremos beneficiar también a las corporaciones en mejorar el conocimiento en seguridad de los usuarios finales. Maximiliano, ¿y hay como un indicador, un índice que mide cómo está el nivel de seguridad de cada uno de los países en esta materia? ¿Es posible saber, por ejemplo, si El Salvador está en algún, no sé, en una tabulación ahí? Nosotros damos charlas en general sobre seguridad. La sensación es de que la cuestión de la educación es un tema pendiente en toda Latinoamérica y digamos, los niveles son muy parecidos, ¿no? No hay números exactos sobre esto, pero sí te puedo decir es que hay mucho por hacer en ese sentido. Y ¿sabes dónde nos damos cuenta? En las reuniones con nuestros clientes, en donde una de las cosas que más les interesa son las charlas educativas. Nosotros damos charlas educativas a los usuarios finales dentro de las empresas para que conozcan más de tecnología y bueno, y puedan sumarse a lo que es la política de seguridad informática, ¿no? Y digamos, entonces las preguntas, la inquietud de estas personas denota que hay bastante desconocimiento. Y hay como un uso de Internet, si se quiere, con cierta falta de información, ¿no? Hay descuidos, como hablábamos antes, ¿no? O sea, no repetir la password para todos los usuarios, poner inclusive password tipo 1, 2, 3, 4, 5, los perfiles de las redes sociales abiertos, dar doble clic sin mirar a qué. Pensar, estar seguro de que un usuario, un contacto mío, un amigo no me puede mandar un malware por Facebook y hacer clic sin mirar. Entonces hay como prácticas ahí como para mejorar mucho. Bueno, perfecto, interesante. Gracias por compartir con nosotros, con nuestros cibernautas. Pues Emiliano, bienvenido a El Salvador entonces. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la comunidad. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Les invito a que nos acompañen mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, hablando de su reciente visita a Washington y desde luego de la tregua que muchos se está planteando una discusión en este país. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.